Hola, somos Joan Keely Walker, Charlie González y Alba French, y en este video ensayo presentaremos nuestro proyecto de neuromarketing titulado Plan de Optimización de Conversión Digital y Experiencia del Consumidor, aplicado a la marca Elite State. A lo largo de esta presentación, analizaremos cómo una marca de café premium puede enfrentar un problema de conversión en su canal digital y cómo a través del neuromarketing y la analítica del comportamiento del consumidor es posible detectar fricciones dentro del proceso de compra y proponer mejoras concretas para aumentar las ventas y optimizar la experiencia del usuario. Elite Estate es una finca cafetalera de origen único ubicada en Boquete, Chiriquí, reconocida a nivel internacional por producir algunos de los cafés más exclusivos y cotizados del mundo. Entre ellos destacan variedades geisha famosas por su calidad, complejidad sensorial y alto valor en subastas globales. Sin embargo, más allá de la excelencia del producto, nos interesa observar cómo esta marca traslada ese valor al entorno digital. En un mercado como el de la ciudad de Panamá, donde existe un consumidor urbano exigente y dispuesto a pagar más por una experiencia auténtica, el canal online se convierte en una pieza clave para conectar directamente con el cliente y fortalecer el posicionamiento de la marca. Por eso, este proyecto no se enfoca únicamente en vender café, sino en entender cómo la experiencia digital puede influir en la decisión de compra de un consumidor premium. El principal problema identificado en Elite State se encuentra en su checkout digital. Aunque la marca ya cuenta con una plataforma de e-commerce, campañas en Instagram y entregas rápidas presenta un dato crítico de un 80% de abandono en el proceso de pago. Es decir, la mayoría de los usuarios muestran interés por el producto, llegan hasta el carrito o al checkout, pero finalmente no terminan la compra. Este comportamiento representa una pérdida importante de ingresos y evidencia una desconexión entre el interés inicial del consumidor y la experiencia final de compra. Una posible explicación es que el proceso de pago no está completamente adaptado al contexto de un consumidor panameño, quien realiza muchas de sus compras desde el celular y suele preferir métodos de pago locales como Yapi o transferencia. En consecuencia, la fricción no está en el producto, sino en la experiencia del último paso, el momento de pagar. Y precisamente ahí es donde el neuromarketing puede aportar valor, ayudando a detectar qué está generando confusión, frustración o abandono dentro de la interfaz. Tipos de granos de café que vendemos. Arábica es un grano más ovalado y alargado con una ranura central en forma de S. Suele crecer en alturas elevadas donde el clima es más fresco. Tiene un sabor elegante, de notas más dulces, afloradas, con una acidez más marcada y delicada. Tiene menos cafeína, así su efecto es mucho más suave y es un café que se toma su tiempo y es más aromático y complejo. Tenemos el Robusta, que es un grano más redondo y pequeño, con una ranura más recta, crece en zonas más alejadas y cálidas y es más resistente, de ahí su nombre. Es un sabor más intenso, amargo y terroso, y tiene menos matices dulces. Tiene casi un doble de cafeína que la arábica, lo cual da un golpe mucho más fuerte y directo. Tenemos el Ribérica y Excelsa. El Ribérica es un grano más alargado e irregular, con un sabor intenso, con notas frutales, amaderadas. Es menos ácido que el arábica. Y el Excelsa es un grano más pequeño que el Ibérica y de una forma alargada con sabor complejo, combinando notas frutales, ácidas y profundas. En los objetivos del proyecto tenemos identificar y evaluar las barreras de fricción digital que están presentes en el proceso de compra del e-commerce mediante el análisis de comportamiento de los usuarios locales. También analizar la distribución de la atención visual y respuestas conductuales de frustración para determinar los elementos de la interfaz que generan abandono durante el checkout.
Y por último, diseñar y proponer un rediseño del checkout que permita reducir la tasa de abandono del 80% al 40% en un periodo de 3 meses tras su implementación, aumentando las ventas efectivas y fortaleciendo el canal digital de la marca. Actores del ecosistema. Primeramente tenemos el cliente, equipo fundador de la marca de café. Son los propietarios del negocio que definen las metas comerciales, aprueban los cambios y facilitan el acceso a los canales digitales. Tenemos también la agencia de publicidad o un diseñador freelance, que estos se encargan de la imagen visual de la marca, por ende uno de los primeros encuentros con el consumidor. También tenemos equipo de Business Intelligence o un analista de datos, que es el encargado de cruzar las grabaciones de comportamiento con los datos comerciales de Google Analytics, tiempo de permanencia, tasa de rebote por dispositivo y ubicación de tráfico. Y un proveedor tecnológico, que es la plataforma Microsoft Clarity, utilizada como una herramienta de análisis conductual y visual de bajo costo para hacer el proyecto económicamente viable. Se propone como técnica neurométrica el eye tracking predictivo por software complementado con mapas de calor y analítica del embudo digital para entender el comportamiento del usuario en el checkout móvil. Esto permitirá identificar qué elementos visuales retienen la atención y cuáles hacen que se pierda. También veremos qué partes de la página son ignoradas y cuáles también generan demasiada fricción cognitiva y causan rage click, que evidencia frustración o interacción fallida con la interfaz para buscar mejorar. También el estudio cumplirá con los principios del IAB, ALN y APA, el consentimiento voluntario, opt-in y opt-out, no manipulación, beneficencia y justicia. Los datos se usarán exclusivamente para el análisis de usabilidad del checkout, sin fines publicitarios externos. La información se almacenará de forma segura por 90 días y luego se eliminará completamente. Se integrarán datos de GA4, CRM, Instagram y Microsoft Clarity para construir una visión 360 del comportamiento del usuario. Y el análisis combinado permitirá identificar patrones de abandono en el checkout y generar insights predictivos mediante IA. Estos insights se traducirán en mejoras UX y optimización de campañas y automatización de recuperación. El neuromarketing digital demuestra que el abandono en el checkout no depende solamente del producto o la publicidad, sino también de cómo es la experiencia del usuario en la plataforma. La fricción cognitiva generada por diseños no adaptados al contenido panameño también reduce significativamente la conversión. Optimizar la interfaz y los métodos de pago locales permitirá mejorar la experiencia y fortalecer el canal digital de la marca. Muchas gracias por su atención.